Muy buenas a todos, bienvenidos a la tercera partida de un total de 4 que han jugado estos dos jugadores. Es la final del Chessables Masters, primera jornada, 15 minutos más 10 segundos, torneo online a través de Chess24, el cuarto torneo de un total de 9 y en la descripción del vídeo tenéis como siempre información. Hemos traído la primera partida también con estos colores, jugado por parte de Dinh Liren con una partida brillante bajo mi punto de vista. En la segunda, Praggnanandhaa con las piezas negras pues ha resuelto la partida, en la que quizás llegando a un final casi igualado pues ha habido ciertos errores, siendo el penúltimo el de Praggnanandhaa y pudiendo ganar la partida finalmente. Y estamos en esta tercera y vamos a ver qué pasa, que también es muy interesante al igual que todas las que juegan, ¿no? D4 ya en el tablero por parte de Praggnanandhaa, caballo F6 y más jugadas de desarrollo, C4, E6, caballo F3 y de momento D5. Gambito de dama declinado, caballo C3, defensa semieslava y tras estos movimientos alfil G5. Se clava al caballo de F6, se decide jugar caballo B D7 y de momento tras E3, una vez que se ha desarrollado el alfil de casillas negras, ahora se da de alguna manera prioridad al alfil de casillas blancas y así poder buscar un enroque quizás en corto. Ya iremos viendo dama A5. Entramos así en la defensa Cambridge Sprints, en la que, entre otros temas, pues aunque quizás no se considera el mejor movimiento en esta posición, las piezas negras, bueno, pues avanzando la dama, pues tienen cierto ataque ya sobre el flanco de dama, aprovechando que el alfil de casillas negras pues ya no puede volver a posiciones de dicho flanco, y también en algunas líneas puede haber tácticas capturando este alfil por parte de la dama, ¿no? También además pues se ha aprovechado para desclavar el caballo de F6, no queda clavado y de momento tras estas jugadas primeras capturas C por D5, aprovechando la no clavada, caballo por D5 y dama de 2 también desclavando al caballo de C3 que había quedado por parte de la dama negra. Tras estos movimientos se mete más presión con el alfil en B4 junto con el caballo en D5, todo en C3 y tras estas jugadas se decide defender con la torre llevándola a C1. Tras estos movimientos de momento H6 atacando al alfil, estamos en la jugada número 10, el alfil se retira a H4 y ahora, como vemos, el alfil de casillas blancas por parte de Dinh Liren pues no tiene prácticamente o no tiene movimientos y se juega a B6 no para traerlo a B7 sino para enfrentar con el alfil blanco de casillas blancas que, como vemos, bueno, pues tiene ambas diagonales de alguna manera controladas o al menos presencia, ¿no? Se juega directamente y de momento no hay cambios respecto a los alfiles. En esta posición ambos jugadores enrocan en corto por parte de las blancas y pensando en algún momento jugar alfil B1, dama C2, lógicamente las piezas negras podrían responder de alguna manera y además, bueno, pues lo que sí que podría caer es la torre de F1. Por otro lado, en esta posición, si las piezas negras capturan en D3, que podría ser posible pensando en ganar este peón de A2, siguiendo esta línea, dama por D3, desviando pues a la dama, ahora se captura el único defensor de este peón y tras B por C3, ya que la dama ni la torre podrían capturar, ya que el caballo también pues está por medio, es cuando se gana un peón, pero por otro lado, bueno, pues las piezas negras se meten en problemas rápidamente, ya que a estas jugadas existe C4 y la dama queda atrapada, ¿no? Por un lado se está atacando al caballo, que tanto se retire a F6 o venga a B4 atacando a la dama, simplemente dama C3, se puede jugar a 5, retirar el caballo a 6, pero finalmente, bueno, pues esta dama quedaría atrapada y con ello la partida se perdería. Por lo tanto, de momento se mantiene la tensión pues principalmente sobre el punto de C3. Dinh Liren aprovecha para enrocar en corto y tras estos movimientos E4, forzando casi a los cambios. Si en esta posición el caballo se decide traer a C7, el tema es que tras A3, de alguna manera pues expulsando al alfil, que prácticamente pues no tiene casillas, alfil y peón controlan la casilla de C5 y E7 y la de D6 podría venir el peón de E5. El tema es que aquí existe alfil por C3 y tras torre por C3
alfil por D3. Tras haber varios cambios, por un lado las blancas tendrían más ventaja, ¿no? Tocarían al peón de C6, por detrás está el caballo en C7, se puede jugar dama 6, incluso se pueden cambiar damas, pero bueno, las piezas blancas están muy activas, al menos con una de las torres. Por lo tanto, caballo C7 no es lo suyo, se decide finalmente capturar en C3 y tras B por C3, alfil A3. Como decíamos, casi el alfil sin muchos movimientos, podría venir, es verdad, a D6, decide llevarlo Din Liren a A3, toca la torre de C1, esta se retira a D1 y ahora de alguna manera pues las cuatro torres de alguna manera pues empiezan a llevar a columnas más interesantes, ¿no? De momento y antes alfil por D3, ahora sí en la partida, dama por D3, dejando el peón de A2 de momento sin atacar, pero tampoco está defendido, y torre C8, lo cual podría ser, bueno, pues premonitorio para lanzar en algún momento el peón de C5 un poquito más adelante. Tras estas jugadas la partida continúa con H3. Aquí interesante para las blancas podría ser podría jugarse caballo D2 con la idea de saltar a C4 y dar un doble, y en función de lo que jueguen las piezas negras como un movimiento como C5, el caballo tras retirarse la dama podría saltar a D6, pero esto ya sería un error. De momento las piezas blancas en esta posición están mejor si se juega de 5, ganando un poquito más de espacio, pero el tema es que si pensamos y estamos ganando quizás la calidad, se está perdiendo, bueno, pues no la partida, pero cierta ventaja para las negras. Primero C4, aprovechando y atacando la dama, se libera la diagonal en la que, bueno, pues el caballo queda atacado, dama G3 defendiéndolo, y tras estos cambios pues las negras estarían con cierta ventaja en la posición. Un movimiento incluso como E5, caballo F8 retirándose, pues podrían ser interesantes, ¿no? La dama negra está defendiendo al caballo. Esto no ocurre, podría ser una línea. Sí que ocurre, como decimos, pues esta jugada H3, quizás para dar un aire pues al rey, y tras estos movimientos no C5, sino de momento B5. La partida continúa con torre 2, todo parte de la explicación pasa por doblar torres, dama 4 por parte de Din Liren y torre de E1. El alfil primero se retira a F8, como decíamos, las piezas negras quieren hacer este movimiento, el caballo, torre y el alfil pues controlan dicha casilla, dicha ruptura, pero no quiere dejar encerrado al alfil de A3, que tras C5 pues quedaría en una posición pues sin movimientos. Primero se retira a F8 y luego en algún momento jugar C5. Aunque quizás no lo parezca, pues las piezas negras están jugando pues sobre el flanco de dama. En esta posición Praggnanandhaa de alguna manera reacciona o intenta reaccionar en el flanco de rey jugando G4, pero tiene sus piezas las tiene bastante, bueno, pues de alguna manera sin muchos movimientos. Comentaba antes que desde la jugada número 8 o número 10 el alfil pues estaba en esta posición, no está atacando ni clavando ninguna pieza, y esto Din Liren lo aprovecha ahora sí para jugar C5. Se evitan los cambios con este movimiento, con D5 también buscando quizás algún peón pasado las piezas blancas, pero Din Liren primero ataca a la dama jugando C4 y tras dama D2 él insiste en jugar B4. Tras estas jugadas Praggnanandhaa reacciona con esta captura en el centro, quizás buscando crear algún tipo pues abriendo columna y bueno, pues buscando activarse, pero aquí Din Liren aprovecha para activar una de sus piezas. Juega torre por E6 y caballo D4 activando o centralizando la pieza. En general el caballo pues puede ser muy interesante tenerlo en una posición centralizada, pero aquí quizás esta captura primero podría haber sido interesante. Por un lado los dos peones pues ya no son tan fuertes, y aunque se capture con el alfil y pensemos que se está perdiendo la calidad para las piezas blancas, quizás dama D1 lo salva, ¿no? Se ataca la dama en A4 y si dama por D1 pues la torre captura ya no está atacada por el alfil y de alguna manera pues se ha perdido cierta fuerza en la posición, aunque las piezas negras tendrían cierta ventaja. Se opta por este movimiento, se ataca la torre, torre B6 y Praggnanandhaa decide cambiar damas, quizás no siendo el mejor movimiento, pero como decimos tampoco está generando
muchos problemas a las piezas negras, que están mucho más activas y con estos peones, pues, y con el empuje de sus piezas, pues están quizás haciendo más daño. Dama por D1 y tras torre por D1, B por C3. Si B3 y tras peón por y C por B3, pues es verdad que las piezas negras contarían con dos peones pasados, sobre todo el de B3, no obstante aquí las blancas simplemente pueden capturar, ya que, bueno, pues si cae la pieza en B3, caería la de D7 por parte de la torre de D1 y la partida se igualaría bastante. Por lo tanto, aquí no falla nuevamente Dean Liren, decide capturar el peón para tener el peón de C4 pasado, este prácticamente pues está perdido, y torre C2 atacando al peón de C3. Ahora de alguna manera pues queda el ataque final por parte de las piezas negras, caballo C5, se está atacando en E4, Praggnanandhaa decide capturar en C3, a un movimiento como F3, primero bueno, pues defendiendo el peón y teniendo de alguna manera seguro este peón de C3, quizás torre B2 pues sería bastante molesta, ¿no? Tocando el peón de A2, una torre ya metida en la segunda y bueno, pues tampoco ganarían mucho más. Por lo tanto, Praggnanandhaa decide entrar al peón de 4 a cambio de capturar el de C3. Es verdad que ataca al de C4, pero ahora ya está defendido por la torre de C8 y tras estas jugadas torre 3 retirándose y atacando al propio caballo y este, perdón, vuelve casi me quedo ahí con el caballo F6, pensando y por hacer algo con el alfil, que esto no ocurre en la partida, si alfil por F6 ni siquiera se doblan peones, torre por F6, lo más interesante para Dean Liren sigue siendo ese peón pues pasado y demás que tienen en la posición, y el tema es que la partida continúa con caballo E2. Praggnanandhaa está jugando sin este alfil, como decíamos, y bueno, pues quizás hay doble protección sobre este avance del peón negro a C3. La partida continúa con alfil C5, viene con ataque sobre la torre, cogiendo bueno, pues fuerza en la diagonal, torre E5 retirándose y ahora este movimiento siendo torre B2, ¿no? Bueno, pues metiendo, como veíamos en la línea anterior, la torre en segunda fila, caballo C3 defendiendo al peón de A2, también retirándose del ataque de la torre, de momento defendido por la torre D5 y tras estas jugadas alfil B4. No solamente se ataca la torre, como vemos pues las tres piezas negras tienen garantizado de alguna manera el movimiento del peón a C3 y a C2, por lo que aquí Praggnanandhaa, en vez de retirar el caballo atacado, decide jugar torre C1 en caso de que haya cambios y ahora Dean Liren caballo D7. Por un lado ataca a la torre, esta se retira a E4 y el caballo de F6 ha venido a F6, ya que así permite reforzar la defensa del peón de C4, pero a su vez defiende esta torre solitaria en C8 que, bueno, pues llegando a un final quizás podría ser muy útil. Tras estos movimientos, Praggnanandhaa decide jugar a 4, tiene una posición bastante complicada en la posición y la partida continúa con torre B3, aprovechando que el peón de A2 pues no está en esa posición, doble al caballo de C3 y tras retirarse el caballo A2 con ataque sobre el alfil D2 con ataque sobre la torre de C1. Torre C2 retirándose y aunque ataque al alfil, la partida continúa con C3, todo está perfectamente defendido y bueno, tras estas jugadas torre D4, quizás para cambiar material y dar la calidad por un peón, fijaros este alfil que sigue en esta posición, Dean Liren juega finalmente torre B2 y en esta posición decide finalmente abandonar Praggnanandhaa. Refuerza la defensa del alfil de D2 y siguiendo una de las líneas, en caso de capturar con una de las torres en D2, pues tranquilamente se puede recapturar con el peón que quedaría defendido y esto, bueno, pues muy importante ese caballo que ha venido de D7 a B6 defendiendo esta torre importante en la posición, ¿no? Garantizando la partida. Por lo tanto, vamos a ver cómo queda la clasificación, ya que la cuarta partida también se ha jugado a través de la página de Chess24, en la que, bueno, pues un segundito. Esta es la primera jornada, un poquito más a la derecha está la segunda, que todavía no se ha jugado. Y en el día de hoy, bueno, pues se ha impuesto Dean Liren, hemos traído sus dos victorias, pendiente quizás
traer la victoria de Praggnanandhaa en la segunda y en la cuarta han firmado tablas. Está durísimo Dinh Liren y por mi parte nada más. Vamos hablando para otros vídeos. Un saludo. Chao.